Hola amigos, muy buenos días. De pura casualidad, ¿no te está sucediendo que estás en un tiempo en tu vida en el que has recibido de la abundancia, de la prosperidad, del éxito de tu trabajo, del éxito de tu profesión, y has tenido la oportunidad de tener un poco más de recursos y has podido cumplir algunos de tus sueños? Estás en una época de bonanza en tu vida, pero eso tiene un gran peligro delante de Dios. Déjame hablarte de Uzías, o como lo dice en el libro de Reyes, de Azarías, que es el mismo personaje y es un rey de Judá. Este rey de Judá fue hijo de Amasías, y nos narra su historia. El capítulo 15 del segundo libro de Reyes dice así: en el año 27 de reinado de Jeroboam, rey de Israel, Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá, ascendió al trono. Tenía 16 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 52 años. Su madre Jecolías, oriunda de Jerusalén. Azarías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Amasías. Pero no se quitaron los altares paganos, sino que el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso en ellos. Sin embargo, el Señor castigó al rey con lepra hasta el día de la muerte. Y como el rey Azarías tuvo que vivir aislado en casa, su hijo Jotán quedó a cargo del palacio y del gobierno del país. Bien, no sé si usted lo sepa, pero una historia paralela a la que narran los libros de primero y segundo de Reyes es una historia paralela a lo que se narra en primer y segundo libro de Crónicas. Dicen los comentaristas bíblicos que Crónicas se escribe después del exilio y va a recopilar parte de la narrativa que hace el libro de Reyes, pero con otros testimonios se amplían muchos pasajes. Pero lo va a hacer básicamente del reino del sur, del reino de Judá. Quiero invitarte a que tú vayas en tu Biblia. Después de Reyes sigue los libros de Crónicas. En segundo de Crónicas, capítulo 26, se narra la historia de este rey, Azarías, que en Reyes se le llama Azarías, en Crónicas se le llama Uzías. Al parecer hay una traducción del hebreo que no es muy exacta y por eso el cambio de nombre. Pero quiero narrar porque acá en Crónicas se hacen acotaciones que no lo hay en Reyes. Por ejemplo, dice: Uzías hizo todo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Amasías, y mientras vivió Zacarías, quien lo instruyó en el temor de Dios, se empeñó en buscar del Señor. Mientras Uzías buscó a Dios, Dios le dio prosperidad. En la narrativa que hace Crónicas nos queda más clara la idea de que este rey Uzías fue un rey bendecido por Dios en la prosperidad de su reino. Por ejemplo, dice en ese capítulo 26 de Crónicas que Dios lo ayudó en la guerra contra los filisteos, contra los árabes y contra los meunitas. Los amonitas fueron tributarios de Uzías, y este llegó a tener tanto poder que su fama se difundió hasta la frontera de Egipto. Luego habla de la cantidad de soldados y de cómo equipó a los soldados para la guerra. Dice versículo 16: sin embargo, cuando aumentó su poder, Uzías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Se rebeló contra el Señor, Dios de sus antepasados, y se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar. Queridos amigos, valga el tema para la reflexión de esta mañana. Es un mal que llevamos las personas en el corazón. Nos dejamos engañar por la prosperidad, por la abundancia y por las riquezas. El Señor Jesús, cuando hablaba de la parábola del sembrador, Él dijo que la semilla que cae en la tierra, que está llena de espinos, es aquella persona que es ahogada por las espinas, es ahogada por el engaño de las riquezas. Y el Señor Jesús llegó a decir muy claro: es que ustedes no pueden amar a Dios y amar a las riquezas. Pareciera que las riquezas producen algo en nosotros que enriquecen, que hacen, fortalecen nuestra soberbia, nuestra vanidad, nuestra arrogancia. ¿Qué pasó con este rey? Pues empezó muy bien, y dice que hizo caso de la enseñanza de Zacarías, un profeta que le acompañó en ese tiempo, y que mientras recibió instrucción de él fue muy obediente y buscó a Dios, y Dios le dio esa prosperidad en su reino. Dios le permitió reedificar ciudades, Dios le permitió
conquistar algunas naciones aledañas a su nación. Dios le dio un gran ejército, y cuando estaba en la cúspide de su gloria, de su poder, de su reino, entonces dice que se rebeló contra el Señor, Dios de sus antepasados, e hizo algo que no debería de hacer. Por alguna razón, él tomó incienso y entró al templo, y ese era un trabajo exclusivo de los sacerdotes. Y cuando él hizo esto, los sacerdotes vinieron a él y le llamaron la atención y le pidieron que saliera del templo con el incienso. Dice en este mismo capítulo 26 de Crónicas, que en ese mismo instante, allí en el templo, junto al altar del incienso y delante de los sacerdotes, la frente se le cubrió de lepra. Al ver al rey que estaba leproso, el sumo sacerdote Azarías y los demás sacerdotes lo expulsaron de allí a toda prisa. Es más, él mismo se apresuró a salir, pues el Señor lo había castigado. El rey Usías se quedó leproso hasta el día de su muerte. Tuvo que vivir aislado en su casa y le prohibieron entrar en el templo del Señor, y su hijo Jotán quedó al cargo del palacio y del gobierno del país. Queridos amigos, la reflexión de hoy tiene que ver: ¿estás tú pasando por un tiempo de abundancia? ¿Estás pasando tú por un tiempo de prosperidad? ¿Lograste tu meta en tu profesión? ¿Lograste una meta en tu trabajo? ¿Estás teniendo los ingresos que tú habías querido antes? Y estás armando tu casa, estás armando tu familia, y tus negocios van bien. Estás en esa etapa de tu vida en la que todo te favorece, tienes salud, tienes familia, tienes trabajo, tienes los ingresos, pareciera que todo va bien. Pero el gran problema es que nuestro corazón es muy débil ante la soberbia, ante la arrogancia, y siempre va a haber algo en lo que podamos acabar desobedeciendo a Dios. Amigos, la reflexión de esta mañana tiene que ver con eso. Sé honesto y mírate a través de la enseñanza de la Escritura y trata de encontrar, trata de identificar qué es aquello que tú estás haciendo que está siendo el origen de una desobediencia ante Dios, y que más tarde, en el paso del tiempo, esa pequeña desobediencia se va a hacer una gran desobediencia y va a acabar dañando de principio tu relación con Dios, va a acabar dañando a las personas con las que tú estás. Tu propia vida corre peligro. Amigos, la Biblia es muy clara en cuanto al manejo de la prosperidad y la abundancia. Por eso, los predicadores han llegado a decir, por esa razón, el mensaje de la Escritura es que Dios no es precisamente que quiera hijos exitosos, que sean prósperos. ¿Por qué? Porque en el fondo esa riqueza y esa abundancia carcome nuestra alma, carcome nuestra relación con Dios. Y a Dios le importa más nuestra alma, nuestra persona, que por el momento podamos estar en momentos de abundancia y prosperidad. ¿Cómo estás tú? En esta mañana, antes de iniciar tu día, reflexiona. ¿De qué manera la abundancia y la prosperidad que Dios ha puesto en tu vida está siendo como un pequeño cáncer que está carcomiendo tu relación con Dios, tu relación con la iglesia, tu relación con tu comunidad? ¿De qué manera está haciendo que tu corazón arrogante se torne más egoísta, más codicioso, más envidioso? Yo te invito, ven ante el Señor Jesús, confiesa eso que hay en tu alma, pídele perdón y pide que Él sane tu vida, de tal forma que tu armonía, que tu paz interior no dependa de la abundancia de la riqueza, sino que puedas seguir dependiendo de tu relación con Dios. Oremos. Padre, gracias por esta mañana y gracias por esta enseñanza que nos has dado a través del rey Usías, que tú le bendijiste, Señor, y él fue un rey próspero porque siguió el consejo del profeta Zacarías. Sin embargo, Señor, en el paso del tiempo, su corazón se llenó de vanidad, se llenó de soberbia, y él hizo cosas como el llevar incienso al templo que no le correspondía a él sino al sacerdote. Pero algo hubo en su mente, que él se ensoberbeció, él se llenó de soberbia e hizo algo que no era correcto delante de ti. Y Padre, en este momento queremos pedirte perdón. Si podemos reconocer que en nuestra vida ha habido esa abundancia, esa prosperidad, esa bendición tuya, pero que poco a poco ha empezado a germinar en nosotros ese pequeño cáncer de la soberbia, de la vanidad, de la arrogancia, de la vanidad de la vida.
y que en el futuro amenaza con dañar nuestra relación contigo y nuestra relación con las personas que nos rodean. Danos de tu gracia, permítenos tener esa honestidad. Perdónanos por ese pecado que hay en nosotros y te rogamos que la sangre de Cristo sea derramada para lavarnos, para limpiarnos. Que tu Espíritu Santo venga a nosotros para abrir nuestros ojos, para darnos cuenta que podamos confesarlo, arrepentirnos y seguir confesando a Cristo como nuestro Salvador. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.